Presentamos todo el consejo de Dios para toda América Latina y pueblos de habla hispana con Willy Bayonet. El tema que usted escuchará a continuación ha sido enfocado desde una perspectiva netamente bíblica y con un corazón pastoral. Es nuestro ferviente deseo que usted haga transferibles los conceptos emitidos en esta exposición para bien de nuestra amada América Latina y pueblos de habla hispana. Damos paso de inmediato al consejo de Dios para su vida. Que Dios le continúe bendiciendo, hermanos. La exposición de esta noche es la continuación de la exposición de esta mañana. Se puede decir que es el aspecto práctico de la exposición que tuvimos esta mañana. ¿Recuerdan ustedes el texto? Varón y hembra los creó. Génesis capítulo 1, versículo 27. Dijimos en nuestra última exposición que esta es una declaración divina que trasciende, ¿verdad? Pero no solamente es una declaración divina que trasciende en el aspecto teológico, sino que es una declaración divina que trasciende también en lo relacionado con el aspecto científico. Es una declaración científica. Los científicos han tratado de comprobar a través de la investigación esta verdad dicha por el Señor en su palabra. Y algo importante con relación a esta declaración es lo siguiente: el ataque de hoy en día de Satanás, más que al matrimonio, es a la esencia misma del ser. La Biblia dice, varón y hembra los creó. ¿Qué es lo que se quiere decir? Bueno, Satanás ataca el matrimonio. Él procura su disolución. Sin embargo, más que la disolución del matrimonio, él procura la confusión de la identidad del ser. ¿Qué significa esto? El ataque hoy en día, más que al matrimonio, es a la esencia misma del ser. Varón y hembra los creó. Cuando hay confusión de la identidad, entonces, por ende, es un golpe mortal al matrimonio, porque Dios estableció la identidad del ser y, en consecuencia, entonces, el Señor establece, ¿estamos aquí? ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? ¿Aquí? Ok, quiero que vuelvan la mente otra vez aquí. Y, en consecuencia, una vez la identificación del ser, entonces, tenemos el matrimonio. Dios le hace ayuda idónea al hombre y vienen a ser una sola carne. Ahí está el punto. Primero, se identifica al hombre como tal, como hombre, la mujer como mujer, entonces ya se puede hablar de matrimonio. Es ilógico totalmente, fuera de toda ciencia, pero no solamente fuera de toda ciencia, sino también fuera de toda razón, el matrimonio entre dos seres del mismo sexo. Si pudiera existir tal cosa como el matrimonio entre seres del mismo sexo, también debería haber o existir el matrimonio entre ese ser humano y un animal. De hecho, dijimos en nuestra última exposición que probablemente de aquí a un tiempo algunos promuevan la idea de que un hombre se pueda casar con un animal o de que una mujer se pueda casar con un animal, lo que se conoce usualmente como el bestialismo. Es decir, la formalización definitiva de esa relación antinatura. Una cosa trae la otra. Si se logra distorsionar la identidad del individuo, entonces peligra el matrimonio, pero no solamente el matrimonio, obviamente, peligra la familia y también peligra la sociedad. Entonces, ¿dónde tenemos nosotros que centrar nuestra defensa por un lado y nuestro ataque por otro lado? ¿Dónde debemos centrar? ¿Vamos a combatir fieramente, por ejemplo, la homosexualidad? No. Dios no nos ha llamado a atacar de manera exclusiva a la homosexualidad. No, de manera exclusiva. La homosexualidad es un pecado, como el adulterio. Claro que hay dimensiones en todo esto. Hay repercusiones. Cada pecado trae su propia repercusión. Pero el Señor no nos ha mandado, vayan y prediquen en contra de la homosexualidad. No, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. La buena nueva de salvación para todos los hombres. Como de igual forma, el Señor no nos ha mandado a ser exorcistas. El Señor no dice en su palabra, vayan y saquen demonios solamente.
El Señor ha dicho, vayan y prediquen el Evangelio a todo hombre, a toda criatura. Si le predicamos a todo el mundo toda la palabra de Dios, lo que se conoce en la Biblia también como todo el consejo de Dios. Predicamos todo el consejo de Dios. Sin embargo, es necesario que como el ataque es al ser, que nosotros enfaticemos lo que es la dignidad humana, por un lado, la dignidad humana. Es decir, el hombre es una criatura digna porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero no solamente lo que tiene que ver con la dignidad humana, sino también lo que tiene que ver con la identificación humana. Es decir, cada cual identificándose con el sexo que Dios le ha dado. Pero por otro lado, también aquí hay un énfasis importante, que se puede decir que es una aplicación, que es la individualidad humana. La individualidad humana. Precisamente el texto tiene que ver con esto, cuando dice, varón y hembra los creó. Esto habla de individualidad, y esto es sumamente interesante, el saber esto, la individualidad humana. Es decir, que el hombre es un ser, escuche esto, que es importante, el hombre es un ser, por un lado dependiente, y por el otro lado independiente. Se da esa paradoja. Bueno, dirá alguien, ¿y cómo es esto que es dependiente y que es independiente? Bueno, es dependiente porque depende de Dios. Depende de Dios. Si Dios le quita el aire, él no respira. Es una criatura dependiente de Dios. Pero por el otro lado, es una criatura independiente en lo relacionado con su responsabilidad. Con su responsabilidad. Eso lo vemos en los primeros capítulos del libro de Génesis, cuando Dios demanda razón de su conducta. Cada cual en su lugar. Le pide al hombre que rinda cuenta. Y le pide a la mujer también que rindiera cuenta. Oiga esto, aunque podría parecer jocoso, hasta la serpiente. Hasta la serpiente. Es decir, todo el mundo llevó su tajada. Desde el hombre, el varón, la mujer, hasta la serpiente. Es decir, que Dios demanda responsabilidad. Esa es la individualidad. En otras palabras, aunque podría parecer que el texto contradice, el texto que se encuentra en uno de los libros de los profetas, hablando acerca de la generación de la culpa, ¿no? De la responsabilidad de la culpa por generaciones, los hijos de tus hijos, etcétera, etcétera. Pero el énfasis allí no es tanto al hecho de que tú vas a pagar por el pecado de tu padre o de tu madre. No. Porque dice la Biblia también en el libro de Ezequiel que cada cual llevará su culpa, que cada cual es responsable de su conducta. Y esa es la verdad general, esa es la verdad que encontramos en toda la Biblia, que cada cual es responsable de sus hechos, como dice el libro de Proverbios, que citamos varias veces esta mañana, cuando dice, aún el muchacho es conocido por sus hechos, atribuyendo responsabilidad al muchacho. Pero otra cosa importante que quisiéramos extraer de todo lo que vimos esta mañana es algo que se llama empatía. Al conocer la identidad, al conocer la independencia, al conocer la individualidad, entonces esto nos lleva a considerar o a tomar en cuenta lo que es la empatía. Sabiendo de dónde emanamos, de dónde venimos y quiénes somos, entonces debemos mostrar identificación, por un lado, con las debilidades de ese ser y con las fortalezas de ese ser, o de ese individuo, como se dice hoy en día, de ese individuo. Porque el individuo, me dicen, que abarca desde el niño hasta el adulto. Ese individuo, muestro empatía. ¿Y qué es empatía? Aunque se habla de identificación, es más que identificación. Es yo ponerme en el lugar del otro. Como diría un escritor contemporáneo, es comprender para yo ser comprendido. Y en palabras de Pablo, cuando escribió su carta a los Gálatas, dice Pablo, considérate a ti mismo. Es decir, cuando tú veas a otro que ha caído, que ha pecado, ¿qué dice? Considérate a ti mismo. Sí, porque tú estás en el globo. Si eres cruel, si eres duro con aquel que ha faltado, con aquel que ha pecado, ten cuidado, porque tú también puedes caer. En otras palabras, ponte en el lugar del otro. Para ponerte en el lugar del otro, tienes que conocer al ser humano. Tienes que conocer al ser humano. No es conocer a fulano, es conocer al ser humano. Tú conoces al ser humano y conoces a fulano. ¿Por qué conoces a fulano? Porque fulano es ser humano. Si fulano no fuera ser humano, entonces tú tendrías que conocer a fulano
solamente, per se. Pero conociste al ser humano, tú conoces a fulano. Porque todos estamos hechos del mismo material, todos. Todos estamos hechos del mismo material. Somos seres humanos. La paradoja que bien presenta John Stott, el escritor inglés, cuando dice, bueno, pero en el hombre se encuentran ambas cosas. Es un ser maravilloso, creado a la imagen y semejanza de Dios, pero también es una criatura caída. Ambas cosas. De ese hombre, ¿verdad?, que inventó la penicilina, por ejemplo. Podemos hablar muchas cosas buenas. De ese hombre que ha descubierto vacunas. De ese hombre que ha tomado la iniciativa de crear hospitales, de promover centros educativos y de promover el bien y de promover tantas cosas buenas. También de ese mismo hombre encontramos las guerras, encontramos terrorismo. Dirá alguien, no, eso es un grupo de los seres humanos que se comporta así. Y otro grupo, no. La maldad es universal. La maldad es universal. No, la maldad no está sectorizada. No, la maldad es universal. Dice la Biblia, y no solamente dice la Biblia, lo muestra la historia y lo muestra la patética realidad. No hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, conocemos al ser humano, ya podemos mostrar empatía. Pero ¿qué pasa? Que el ser humano, según aprendimos esta mañana, se divide en dos. El ser humano está dividido en dos, ¿verdad? Por un lado el hombre y por otro lado la mujer. Y esta mañana se dijo que el hombre es diferente a la mujer o la mujer es diferente al hombre. No solamente en el sentido psicológico, no solamente en el sentido sexual, se dijo esta mañana también, en el sentido ¿qué? Orgánico, ¿verdad? Hay una diferencia marcada. Es decir, que se cumple lo que dice la Biblia, varón y hembra los creó. Entonces, tenemos que conocer ahora a esa mujer que la Biblia describe como a vaso más frágil. La mujer como a vaso más frágil. Ya de ahí partimos. La mujer, si se conoce a sí mismo, sabe que esa no es una debilidad. Esa no es una debilidad. El hecho de que sea más frágil no es una debilidad. Es que ella es distinta en diseño. Probablemente la comparación de esta mañana no fue precisa. Cuando hablamos del vaso Duralex y el vaso Medialuna, no fue probablemente precisa porque se pudo interpretar, bueno, de poca calidad. Sí, porque cuando se habla de Duralex y se habla de Medialuna, el énfasis pudiera ser la calidad del vaso. Pero el énfasis de la Biblia no es a la calidad. La énfasis de la Biblia es ¿a qué? Asunto de diseño, simple y llanamente, de identidad. Entonces, la mujer entiende esto. Espérate, yo soy un vaso más frágil. Se me ha diseñado para estar en una posición diferente, como todo en la vida. Hay aparatos que son sumamente delicados y sofisticados, donde no le puede dar mucho frío o no le puede dar mucho calor. Pero hay otro aparato que ha sido diseñado para estar en el trajín del día, aguanta frío, aguanta calor y aguanta todo lo demás. A veces esos aparatos más sofisticados son más caros que aquellos que están en el trajín. Entonces aquí es un asunto de uso, de uso. Entonces la mujer, al entenderse que es un vaso más frágil, debe entenderse como un vaso más hermoso. Bueno, ahí estamos resaltando, ¿verdad? Esa parte. Pero digámoslo así, más delicado, más tierno. Hay una cosa más bella, y eso lo digo como hombre ahora, ¿no? Que la mujer es una cosa preciosa. ¿Están de acuerdo los hombres conmigo? Ay, pero no se oyó. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Amén. Eso es verdad. La mujer es un ser tierno. Y si usted ubica a la mujer como esposa, he hablado, ¿verdad? La mujer como esposa, al expresarme así de que es un ser maravilloso, lo dije como esposa, ¿no? Pero si usted lo lleva al campo de la maternidad, la mujer como madre, es una cosa preciosa. La maternidad, eso es bello. No hay palabra para describir lo que es la maternidad. Es una cosa preciosa. Por eso aquella mujer llegó a decir, dame hijo o me muero. Es decir, yo quiero ser madre. Es una cosa bella la maternidad. Entonces la mujer tiene que entender esto, ¿verdad? De quién ella es. Y el hombre debe de entenderlo. Entonces, de igual forma, el hombre debe conocerse a sí mismo. El hombre no es meramente un ser. No. Es un ser creado por Dios con una perfección maravillosa. Lo que tiene que ver con su organismo, la estructura de su organismo, de cómo reacciona y sobrereacciona. Entonces, la mujer se conoce a sí misma, el hombre se conoce a sí mismo, pero de igual forma, la mujer conoce al hombre y el hombre conoce a la mujer. De ahí viene la empatía. Entonces, se puede entender, ¿verdad?, en lo que tiene que ver con el hogar,
Por ejemplo, cuando usted va a tratar a su niña y cuando va a tratar a su niño. Usted tiene hijos, ¿verdad? Tiene hijas y tiene hijos, o puede ser que tenga una hija. No piense que la niña es igual que el niño, entonces merece un trato especial. El niño merece un trato especial también. En lo que tiene que ver con la relación matrimonial, en el aspecto conyugal, son diferentes totalmente. Entonces de ahí viene la empatía. La mujer dice, él tiene que entenderme como yo soy. No, si él se porta cruel conmigo en el día, ¿cómo es que él quiere en la noche estar conmigo acariciándome? No, él tiene que preparar la cosa desde la mañana. Y el hombre dice, pero ella tiene que entender también, que si ella me entendiera, después que ella pues cumple su rol como mujer, entonces yo puedo ser más tierno con ella. Entonces ahí tiene que haber un entendimiento. Las guerras vienen por la falta de entendimiento. No hay entendimiento. Se rompió la comunicación por falta de empatía, por no ponerse en el lugar del otro. Alguien tiene que ceder. Si no se cede, entonces viene la disolución, simple y llanamente. De ahí los divorcios, por una carencia de entendimiento, precisamente de esto. No mostrar empatía. ¿Quién va a ceder? Mire, Dios es más sabio y Dios ha establecido un orden de autoridad. El hombre no puede abusar de esa autoridad y la mujer no puede aprovecharse del poder que tiene con relación a la misma debilidad de la naturaleza del hombre. Y aquí no hablo de nada pecaminoso, simple y llanamente de la naturaleza del hombre, de la conducta del hombre. El hombre con amor debe de operar en cuanto a su autoridad, pero la mujer también con sumisión debe de operar en cuanto a su rol. Y si se va al registro de la Biblia, probablemente la mujer tenga una salida más rápida para resolver el problema, probablemente, sin parcializarme de ninguna forma, con nada ni con nadie, ¿no? Pero esto es interesante, poder entenderlo, y de aquí podremos derivar muchísimas cosas más con relación a cómo reacciona la mujer y cómo reacciona el hombre. Entonces se necesita la empatía, ponerse en el lugar del otro. Ahora, la pregunta aquí ¿es esto bíblico? ¿Debemos mostrar empatía? Bueno, ya vimos Gálatas capítulo 5. Dice, considérate a ti mismo. Pero no solamente Gálatas capítulo 5. El Salmo 103 es interesante. Miren la empatía que Dios muestra con el hombre. ¿Qué dice la Biblia? ¿Se acuerda Dios de que somos polvo? En otras palabras, como dice otra versión, Dios sabe del material que estamos hechos. Eso es lo maravilloso. Dios sabe del material que estamos hechos. Es decir, que a Dios no le sorprende ninguna conducta humana, pero Él tiene compasión. Al saber nuestra condición humana, Él tiene compasión. Es decir, que Dios condesciende. Esa manera empática de Dios tratarnos no es más que una condescendencia divina. Dios condesciende. Se acuerda de que somos polvo. Y a veces nosotros nos olvidamos de quiénes somos, del material que estamos hechos. Pero Dios no se olvida. Es tanto así que la mayor expresión de empatía es la encarnación del Señor Jesucristo. Si se quiere, la humanidad del Señor Jesucristo. Él se hizo hombre. Él sabe de nuestra condición. Él se compadece de nosotros. Como dice la Biblia, Él fue tentado en todo y sin pecado. Él sabe lo que es ser tentado. Por eso Él sabe exculpar y Él sabe condenar. Porque Él sabe hasta dónde llega el límite de responsabilidad. Nadie puede excusarse. Por eso lo mejor que podemos hacer, como ya Él conoce, no solamente por creación, sino que conoce también por involucración, porque se involucró. Nadie puede ahora decir, si tú estás allá. No, yo estuve allá también, contigo estuve. Yo sé lo que es sufrir, sé lo que es la soledad. Sé lo que es el tentado de todas las maneras, de todos los colores. Lo más que nosotros podemos hacer, si aún el Señor no hubiese venido, lo más que podemos hacer es levantar las manos y decir, me rindo, tú me conoces, soy culpable. Pero si argumentas contra Dios, Él te va a contraargumentar y siempre te va a ganar. En todos los campos y en todos los terrenos, Él siempre te va a ganar y me va a ganar a mí. Por eso es que Dios valora tanto la humildad y por eso es que Dios valora tanto la sinceridad. Cuando eres sincero. Por eso David decía, escudriñame y mira a ver si en mí hay maldad. Porque él no quería hacerse una autoevaluación, porque sabía que corría el riesgo o el peligro de ser injusto con su evaluación. Él decía, examíname, conóceme, escudriñame, mira a ver si en mí hay maldad y ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Y como dijo el publicano, que sí se conocía bien, sé propicio a mí.
pecadores. Entonces, esta parte de la empatía es vital para la buena relación entre las parejas, entre los padres y los hijos. Y más que esto, es importante en cuanto a las relaciones humanas. Y es importante en cuanto a las relaciones con nuestros hermanos de la iglesia. Es importante para todo. Y ya quisiéramos seguir hablando de este asunto, pero hay otro aspecto que es pertinente que lo toquemos y no queremos abusar del tiempo. ¿Cuál es el otro aspecto? El otro aspecto tiene que ver con la responsabilidad. Con la responsabilidad. Dirá, ¿en qué sentido? Bueno, varón y hembra, además de implicar individualidad, independencia, también implica responsabilidad. Responsabilidad. Dirá alguien, ¿en qué sentido responsabilidad? Bueno, en el sentido de que nadie puede proyectar su culpa. Nadie puede proyectar la culpa. Con relación a este punto, ha habido muchas discusiones, sobre todo en el campo de la familia. Y nos vamos a limitar solamente al campo de la familia. Al campo de la familia. Dirá, ¿cómo así? Bueno, los hijos buenos o los hijos malos, ¿quiénes son los responsables? Hay dos tendencias. La primera, decir, ese hijo te salió malo, atribuyéndole esto a que a la genética, al factor genético, ¿no? Te salió malo. Es como un carro que se fabrica y no salió bien de fábrica. Sí, ese no te salió bien. Mira, este desde chiquito, digo lo que iba a hacer desde chiquito. Y el otro extremo, el otro lado que tenemos, ¿cuál es? Tú eres el responsable, padre, madre, tú eres responsable del descuido tuyo. Eres responsable. Oigan, todas las ciencias que se involucran, escuchen esto, todas las ciencias que se involucran en este asunto de la conducta humana, ¿verdad? Para atribuir responsabilidad. Oigan cuáles. Oigan cuál es ciencia. La psicología, la sociología, la antropología, la etología, la genética, la teoría sistémica, la epidemiología, la neurofisiología, la bioquímica. Todas ellas ramas de la ciencia vinculadas con la pregunta en cuestión. ¿Por qué las personas son como son? ¿Por qué la crianza de los hijos produce los resultados que produce? La antropología, por ejemplo, se interesa por la influencia de la cultura en que crecen los niños. Estudia la relación entre las creencias y costumbres tribales y los rasgos que caracterizan a los adultos. Eso trata la antropología. Pero en el campo de la psicología hay dos vertientes, ¿verdad?, que predominan: el psicoanálisis y el conductismo. ¿De qué trata el psicoanálisis? Bueno, el psicoanálisis básicamente se interesa por lo que ocurre en los niños como resultado de su relación con los padres, hermanos y hermanas y los otros significantes, que entre comillas, que influyen sobre su desarrollo hasta la adultez. Los conductistas, entonces, se interesan esencialmente por la manera en que el sistema nervioso central reacciona a los estímulos del medio. Si tengo frío y me acerco a un calefactor, encuentro alivio. El hecho de acercarme a un calefactor es premiado por el placer de sentir calor. Este premio, especialmente si se repite la próxima vez que me acerco a un calefactor, me acondicionará a acercarme a una fuente de calor similar cada vez que sienta frío. De la misma manera, se establecen en la personalidad otros vínculos entre causas y efectos. Es decir, que uno tiene que ver de alguna manera con lo externo y otro tiene que ver de alguna manera con lo interno. Fíjense cuántos factores influyen precisamente en lo que tiene que ver con la conducta o el comportamiento. Entonces, no es nada simple. Nadie puede decir, bueno, el niño salió bueno porque sus padres son buenos, salió malo porque sus padres son malos. Eso es ser muy simplista en esa conclusión, en esas conclusiones. Entonces, mucho cuidado. Por eso esta mañana decíamos de algunos que dicen, bueno, ese hijo salió así porque yo soy una mandarria de hombre. La disciplina que yo le he dado a ese muchacho. O aquel no puede decir, ese me salió así, aunque porque nació malo. Algunos podrían establecer el siguiente porcentaje, por ejemplo, para hablar acerca de la responsabilidad.
Por ejemplo, el 33.7 de influencia en la crianza, el 22.4 de influencia cultural, el 21 de factores genéticos y el 22.9 de factores varios. Ahora, aquí hay una pregunta que se hace John White. ¿Y el individuo no tuvo ninguna parte en el proceso? ¿Dónde está la responsabilidad del individuo? Lo que la Biblia le llama voluntad. ¿Dónde está? El individuo tiene voluntad propia, elige, sigue un camino que él mismo va trazando. Pero yo sé que se levanta una inquietud en ustedes. ¿Y qué del texto que se encuentra en el libro de Proverbios, que dice, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él? Muy interesante. En el libro de Proverbios encontramos muchas verdades, pero debe entenderse que no son verdades absolutas. Son proverbios. Por eso los proverbios hay que complementarlos con el sentido común. Por ejemplo, dice, en la multitud de consejeros hay sabiduría. Y entonces algunos entienden que la fórmula mágica, lo que se conoce como la panacea, en este caso vienen a ser los consejeros. Si yo tengo muchos consejeros, el éxito está asegurado. ¿Es así eso? No. Usted puede tener cientos de consejeros y no llevarse del consejo. Eso por un lado. David decía, tú me has hecho más sabio que los ancianos por tu palabra. Aquí el énfasis de David es la atribución a su determinación de ser fiel a la palabra de Dios por encima de la sabiduría de los hombres. Lo que estamos diciendo en pocas palabras es que no se puede tomar el libro de Proverbios para llegar a conclusiones absolutas. Y algunos textos de la Biblia, por ejemplo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Bueno, usted puede llegar a la conclusión siguiente: si yo me convierto, mi mamá, mi papá, mi hermano, mi primo, mi tío, mi sobrino, el gato de la casa, todo el mundo va a ser salvo. Usted tiene que analizar ese texto con otra verdad. ¿Cuál es la otra verdad? La individualidad de la salvación. La salvación suya puede afectar a su familia, pero no determina la salvación de su familia. ¿Estamos? ¿Todavía estamos aquí? No la determina. ¿Cuántas personas se han disgustado con Dios al ver que algún familiar, un hijo, un esposo, una esposa, ha partido a la eternidad sin Cristo y se ha perdido por siempre? ¿Y qué pasó? Yo te reclamé esa promesa, yo la reclamé. Está bien, tú puedes reclamarla, pero date cuenta que la salvación es individual. Cada cual es responsable. Yo tenía un familiar que ya murió, que decía, no te preocupes, le decía a mi papá, cuando tú te vayas yo me agarro de ti. Y aunque era un chiste, de alguna manera encerraba una realidad. Algunos piensan que por el hecho de tener un familiar cristiano ya por eso se van a salvar. Y no es así. La salvación es un asunto individual, particular. Entonces el texto de Proverbios, cuando dice instruye al niño en su camino, lo que está hablando es de tu responsabilidad de formar y de la probabilidad de que ese niño que ha sido instruido en el camino de Dios sea un hombre de Dios. Sea un hombre de Dios. La gran probabilidad, pero no la determinación. Eso no lo determina, porque entonces ya la salvación caería en un contexto meramente humano. Y no nos olvidemos lo que dice la Biblia en el libro de Jonás. La salvación es de ¿quién? La salvación es de Dios. El mismo caso de Jacob y Esaú, hijos de Isaac. Estaban en el mismo vientre. El uno se salvó y el otro se perdió. El mismo caso de Adán con Caín y Abel. El uno se salvó y el otro se perdió. Los hijos de Jacob. Tenemos el caso de José. Diferente a todos sus hermanos. Eran malos y crueles. El único que tenía la gracia especial de Dios era José. Oigan esto. Ni nosotros ni nuestros hijos somos totalmente libres, pero tampoco somos totalmente esclavos. Habrá oportunidades en que protestaremos como el apóstol Pablo. Desdichado de mí, ¿quién me librará del poder de la muerte que esté en mi cuerpo? En otras ocasiones, cuando sentimos que podemos controlar el rumbo de nuestra vida, comprenderemos lo que quiso decir William Henley cuando escribió: soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Aquí el sentido común entonces es pertinente. La ciencia ha mostrado que no podemos, dice John White, no podemos arrojarnos todo el mérito cuando nuestros hijos salen buenos, ni debemos echarnos toda la culpa cuando resultan malos. Los genes, el ambiente en el hogar, la escuela y el medio social
la capacidad del propio niño para tomar decisiones, son factores que influyen en el resultado final, que puede o no conformarse a nuestros esfuerzos y expectativas. Sigue diciendo, sin embargo, aun cuando somos conscientes de todo esto, muchos de nosotros nos sentimos perseguidos por una agobiante sensación de fracaso cuando nuestros hijos se comportan de manera opuesta a la que pretendimos enseñarles. Nos sentimos derrotados y culpables. Esta verdad, en conclusión, se puede decir que es una verdad liberadora. Al tocar el asunto de la responsabilidad, nos libera. No nos libera de manera absoluta de la responsabilidad, pero sí nos libera de ese pensamiento absolutista de pretender que la conducta de nuestros hijos es el resultado de nuestra influencia o de nuestro dominio, de nuestra autoridad. En efecto, esta mañana se decía de la madre posesiva, que según el estudio científico hecho de evaluación, de estadística, la madre posesiva es la causa principal, en sentido humano, de la homosexualidad o de la pérdida de identidad o por la ausencia del padre. Cuando la madre es absorbente, dominadora, esa es la causa principal. O que aún el padre estando ahí, la madre se atribuye un rol masculino como hombre, pero aún ese estudio, como decíamos, no quita la responsabilidad del individuo, en este caso del niño, del adolescente, del joven. Él determinó lo que quiso hacer. No es un robot, no. Él es un individuo creado a imagen y semejanza de Dios, con una facultad maravillosa de decisión. Por eso los maestros de escuela dominical en esta iglesia tienen que tomar esta exposición en cuenta. No proyecten culpa en la escuela dominical. Enseñen responsabilidad. Ese niño es responsable. Esa conducta, buena o mala, es una determinación del individuo, del niño. ¿Hay causas externas? Lo hemos dicho que sí. Pero al niño no le compete en cierta forma saber esa causa externa. Él lo que tiene que centrarse en su responsabilidad. Y a veces personas con carencia de sentido común le hacen un daño a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes. Y hay madres también que le hacen un gran daño porque llevan a los niños a la autocomiseración. Y hay padres por igual que le hacen un gran daño a sus hijos, a sus jóvenes, porque lo llevan a la autolástima. No. Como dijo este autor, soy amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Yo determino, hijo mío, tú determinas lo que tú vas a hacer en la vida. Claro, yo asumiré mi responsabilidad, porque estoy bajo autoridad. Yo quería aprender a estudiar guitarra y hoy me aprendí algo, un poquitico nada más. Pero de repente vino un merenguero famoso y salió a la luz pública. Y entonces ahí estaba el merenguero con su trompeta. Y yo dije, yo lo que quiero es tocar trompeta. ¿Pero qué era lo que yo quería? Lo que quería era evadir la responsabilidad, la disciplina de estudiar guitarra. Y estaba buscando, creía que la trompeta era más fácil. Así quería yo también la trompeta, no sabía. Y mi papá me oyó, ni trompeta ni guitarra. Ahora tengo a mis hijos. Algunos de ellos dicen, no papá, no quiero música, no quiero piano. No, espérate, ya yo tengo la experiencia. Usted va a aprender. Aunque no le guste, usted va a aprender. Interpreten bien lo que estamos comunicando, porque al hablar de la individualidad alguien puede decir, sí, eso es que tú deja lo que coja lo que él quiera. No, instrúyelo en el camino. Tú eres responsable, pero él es responsable de acatar lo bueno que tú le estás dando, de asumirlo, lo bueno. Entonces, bienaventurados los hijos que tienen padres que desean un futuro mejor para ellos, pero si aún no lo tuvieran, como quieran son responsables, porque ellos en sus adentros pueden determinar. Hay dos opciones, o la frustración o la determinación de echar hacia adelante. Esa capacidad le ha dado Dios a todo ser humano. Esa capacidad. Si entonces justificamos al hombre, en consecuencia, ¿qué hacemos? Si justificamos al hombre, en consecuencia, ¿qué hacemos? Condenamos a Dios. Si proyectamos la culpa del hombre, condenamos a Dios. Por eso la conclusión bíblica es, sea Dios veraz, todo hombre mentiroso. Es decir, no me diga a mí, ay, por favor, mira la situación de esta persona. Sí, pero que lo juzgue Dios, no yo. Porque Él sí lo conoce. Que se defienda delante de Dios. El inválido, el paralítico, el desamparado, el traumatizado, que Dios lo juzgue. A mí me corresponde mostrar empatía, porque Él sabe todas las cosas. Entonces, mis queridos hermanos, que Dios nos ayude a tener esta verdad pendiente. Primero, mostrar empatía, lo que se ha dicho, la aplicación. Mostremos empatía. Del pecador, mostremos empatía. Cuando usted ve al pecador, no diga, qué miserable pecador. No diga, si no fuera por la gracia de Dios, yo estuviera en el mismo lugar y en la misma condición.
de ese impío. Muestre empatía. Usted lo que es simple y llanamente por el favor de Dios, por la gracia de Dios. Tenga compasión de los perdidos. A veces nos igualamos, perdemos el norte, nos igualamos a los pecadores y discutimos con los pecadores. Tengamos compasión. Ellos no saben lo que hacen. Esa expresión no quita responsabilidad, pero en verdad ellos no saben lo que hacen. Nosotros sabemos lo que hacemos porque Dios abrió nuestros ojos. Nosotros tenemos la luz del Señor y sabemos lo que en verdad es bueno y lo que es malo. El bien mayor lo sabemos nosotros. Ellos todavía están peleando entre el bien y el mal. Nosotros estamos luchando ahora para discernir lo bueno de lo excelente, porque ya nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Ahora estamos tratando de discernir lo bueno de lo excelente para escoger ¿qué? Lo excelente, para probar, como dice Pablo, lo mejor. Y en segundo lugar, entonces, como se ha enseñado aquí, atribuyámonos responsabilidad y atribuyamos responsabilidad a nuestros hijos. Tengamos ese sabio balance, ¿verdad? Tengamos ese sabio balance y que nadie nos engañe. Siéntese con su familia, siéntese con sus hijos. Cada cual será lo que ha determinado ser. Y en todo esto, que nadie se fíe en sí mismo, porque para esto nadie es suficiente. Solamente la gracia de Dios puede operar de manera maravillosa. Acudamos a la cruz de Cristo. Cristo murió para perdonar nuestros pecados, porque somos pecadores. Si Cristo no hubiese venido, a lo mejor hubiésemos sido sin culpa. En el sentido humano, desde el punto de vista de Dios sí. Pero la cruz de Cristo resalta la culpabilidad humana y el favor divino, el amor de Dios. Dios perdona al pecador. Mira la cruz, Él perdona todos tus pecados, los pasados, los presentes, los futuros. No hay por qué vivir recordando lo que ya pasó. Tú determinas. No, yo quiero seguir recordando eso. Yo quiero seguir lacerándome el alma. Yo no me perdono. No. Judas no se perdonó y se ahorcó. No seas como Judas. Dios te perdona, perdónate. Dios te perdonó, perdónate tú también. Y olvida lo que ya Dios olvidó. Es tu responsabilidad. Y determina fidelidad a Dios. Yo he visto jóvenes que han cambiado una conducta de un día para otro y dicen, pastor, yo quiero cambiar y voy a cambiar. Y lo he visto en una constante de cambio, porque determinaron fidelidad a Dios y se ampararon en la roca que es más alta que ellos, la roca de Dios. Se justificaron en Dios, no en su propia pecaminosidad. Y he visto niños también que han determinado servir al Señor desde temprana edad, desde 6, 7, 8 años y aún hasta menos de ahí. Claro que se puede. Claro que se puede. La cruz de Cristo, la justificación por la fe, ¿verdad? Y la esperanza que recibimos en Él, y el cambio de hábitos malos por hábitos buenos, que es responsabilidad humana. Como dice la Biblia, despojados del viejo hombre que está viciado con los deseos engañosos, pero dice más, vestido del nuevo hombre, hecho o creado a la imagen de Dios. Que Dios nos bendiga. Señor, te alabamos y te bendecimos en esta hora. Gracias por visitarnos con tu presencia, con tu espíritu. Gracias, Señor, porque tú hablas a tu iglesia, a tu pueblo. Gracias por la luz que ha traído con relación a este tema. Nosotros sabemos que muchas mentes han sido liberadas y muchos que oirán esta exposición también serán liberados y tendrán paz en el corazón y un equilibrio doméstico o familiar, estabilidad, que estas verdades se puedan hacer pasables o transferidas y que muchas personas puedan venir al conocimiento de la verdad. Danos una buena semana, oh Dios, que podamos glorificarte toda esta semana con nuestra conducta, asumiendo nuestra responsabilidad y sembrando para lo bueno, porque nosotros segaremos a la luz de lo que sembramos y tú no puedes ser burlado. Tu palabra enfáticamente dice, todo lo que el hombre sembrare, todo lo que el individuo, el niño, el adolescente, el joven, el adulto, el anciano, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo sembrará. Ayúdanos a sembrar siempre para lo espiritual. Guárdanos en esta noche, líbranos de hombres malos y violentos. En Cristo Jesús. Si este mensaje ha sido de edificación a su vida, hágalo transferible.
Para mayor información del ministerio Todo el Consejo de Dios, llámenos al teléfono 596-1791, código de área 809, Santo Domingo, República Dominicana, o a nuestro email o correo electrónico todoelconsejodedios@hotmail.com. Gracias por permitirnos edificarle.